Hoy es 31 de diciembre de 2024, último día del año, último martes del año, pero martes en cualquier caso, así que inteligencia artificial. Negocios. Esta semana se ha publicado un estudio de seguridad sobre los taxis autónomos de Waymo. Es un estudio que han hecho conjuntamente Waymo con una aseguradora que se llama Swiss Re como la nota musical, con datos de 25 millones de millas recorridas por los coches autónomos de Waymo en Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Austin, y el mismo número de millas recorridas por coches conducidos por humanos, que obviamente provienen de los datos que tiene la aseguradora que asegura coches conducidos por humanos. Y la comparativa es demoledora para los humanos, ¿se entiende? Los coches de Waymo, insisto, en esa comparación de 25 millones de millas de unos contra otros, han generado un 88% menos de partes de daños materiales y un 92% menos de partes con daños a personas. E incluso si haces el breakout y comparas solo a Waymo con coches conducidos por humanos, pero con coches, por decirlo así, de última generación, coches con ayudas a la conducción, de los que tienen frenado automático, asistente de carril, etc. Incluso comparado contra esos coches más avanzados, Waymo sigue teniendo respectivamente un 86% y un 90% menos de partes con daños materiales o daños a personas. Así que, una vez más, el objetivo de la inteligencia artificial, en el caso concreto de la conducción autónoma, no tiene que ser la perfección, porque nos podemos tirar toda la vida esperando a que llegue, tiene que ser mejor que las personas. Y a día de hoy no es que sean mejores, es que son demoledoramente mejores. Es cierto que los coches autónomos de Waymo se conducen por zonas urbanas, zonas de baja velocidad en general, muy señalizadas. También es verdad, por otro lado, que con muchas posibles incidencias, con muchos peatones, con muchos niños, con muchos balones de fútbol, supongo que no en Estados Unidos, pero no sé, bolas de béisbol que salen volando de un parque y un niño detrás a cogerla. O sea que hay que esperar más, porque 25 millones de millas, aunque parezca mucho en absoluto, si las tomamos comparadas con lo que conducimos los humanos en general en el mundo, es una cantidad ridícula. Pero bueno, como punto de partida, digamos que la inteligencia artificial no empieza nada mal. Otro estudio que he visto esta semana, en este caso es un estudio de Bain escrito B-A-I-N, sobre el uso de inteligencia artificial en empresas. Estos hacen un estudio, creo que de hecho ya he mencionado algunos de los anteriores, porque hacen un estudio por cada cuarto del año. En este caso publican los resultados del tercer cuarto y siguen más o menos en línea con los anteriores. En concreto, cuando se le pregunta a los directivos de las empresas qué prioridad tiene la incorporación de inteligencia artificial en su empresa, el 51% dicen que es una de las top 3 prioridades para los próximos 2 años, y es más o menos la misma cifra que daban en el cuarto 1 y en el cuarto 2. Esto, por otro lado, puede parecer como se mantiene el interés por la inteligencia artificial, y es, bueno, se mantiene, pero si en el quarter 1 ya dijiste que esto era un top 3 para los próximos 2 años, oye, ya han pasado 6 meses de los próximos 2 años. O sea que igual tiene que ser una prioridad y hay que empezar a tomar medidas con la prioridad. Otra pregunta que me pareció interesante del estudio era, ¿qué riesgo crees que tiene tu sector, el sector de tu empresa, de que la inteligencia artificial suponga esto que los americanos llaman una disrupción? Bueno, pues el 33% dice que el riesgo en su sector lo ve alto o muy alto, el 44% dice que moderado y solo el 23% dice que no cree que haya riesgo de disrupción en su sector. O sea que estamos más o menos redondeando 75-25. Y la tercera y última pregunta que me llamó la atención es, a las empresas que ya habían implementado inteligencia artificial en algún área, les preguntaban si los resultados habían sido mejores de lo esperado, en línea con lo esperado o peores. Bueno, las respuestas fueron: 14% dijo que fueron mejores de lo esperado, 59% que fueron en línea con lo esperado y solo el 27% dijo que no habían cumplido las expectativas. Así que, de nuevo, insisto, las cifras son muy parecidas a las de los 2 cuartos anteriores, así que tampoco es que estemos viendo un boom, pero las cifras son altas y se mantienen altas. Y la última noticia de negocios tiene que ver con Nvidia, que ha anunciado que para el año 2025 va a aumentar su atención y también sus recursos y sus inversiones al área de robótica. Y esto tiene que ver, en cierta manera no, yo creo que seguro que es uno de los factores de peso. Tiene que ver, digo, con que Nvidia está viendo como todos los que hasta ahora eran sus clientes en chips gráficos, pero utilizados para entrenamientos de inteligencia artificial,
están empezando a fabricarse los suyos propios. Aquí ya he comentado en alguna otra ocasión, pues como Google, por ejemplo, estaba desarrollando sus propios chips, Amazon estaba desarrollando sus propios chips, y en general esa tendencia yo creo que Nvidia ve que no solamente se va a mantener, sino que va a aumentar. Nadie quiere tener tanta dependencia de un proveedor crítico como es Nvidia ahora mismo. Entonces Nvidia, mi sensación es que lo que intenta es abrirse camino en otro área donde pueda tener nuevos clientes a los que ofrecer sus chips, y ha visto que la robótica este año ha empezado a coger un poquito de tracción, como también dicen los gringos, y ha pensado que es un negocio en el que puede haber un crecimiento rápido y ahí estarán ellos para suministrar chips. Y además de sus chips, lo que han construido es una plataforma a la que han llamado Jetson Thor. Jetson como los Jetson estos, creo que eran la serie aquella de dibujos animados de nuestra infancia, de la infancia de los que somos muy mayores, y Thor como el dios griego, el dios vikingo. Es decir, aunque la nota es un poco vaga, me da la sensación de que están intentando hacer un poquito lo que en su día hicieron con las tarjetas gráficas cuando desarrollaron CUDA, el framework, por así decirlo, para programar las tarjetas gráficas y poder usarlas en aplicaciones fuera de lo que eran videojuegos, que como todos sabréis fue el origen de Nvidia, las tarjetas gráficas para videojuegos en PCs, allá por el año 2000 más o menos. Entonces creo que con los robots están pensando en hacer algo parecido, que es suministrar el conjunto de chip más plataforma de desarrollo del chip, esta plataforma Jetson Thor, de tal manera que le das al posible cliente la solución completa. Y bueno, han dicho que empezarán a desarrollar, yo creo que más que desarrollarlo, a buscar clientes. Mi sensación es que ya lo tienen bastante desarrollado en la primera mitad de 2025 y habrá que ver, como siempre, los resultados. Vamos con desarrollo. Esta semana en desarrollo solamente me han llamado la atención algunas novedades en este bloque que siempre hago en desarrollo de nuevos modelos, nuevas versiones, así que en concreto son 3. Os voy a contar esas 3 nuevos modelos o versiones que me han llamado la atención y eso será todo en el área de desarrollo, porque esta semana supongo que los desarrolladores e investigadores estarían con la familia y han desarrollado más bien poquito. Pero como los chinos esto de la Navidad no lo conocen pero no lo practican mucho, ellos sí que han seguido trabajando y esta semana DeepSeek, que es os recuerdo, una especie de laboratorio de investigación artificial, de inteligencia artificial chino, ha presentado DeepSeek V3, que en este caso utiliza una arquitectura de Mixture of Experts, una MOE, con un total de 771 billones de parámetros, pero por la arquitectura de MOE solamente tiene 37 billones activos en cada inferencia. Algunos datos más sobre este modelo, antes de hablar del rendimiento en sí. El modelo se entrenó con 14,8 trillones americanos de tokens, muy en línea con los grandes mastodontes del sector. Y lo más que curioso, lo llamativo, es que dicen que solo han tardado 55 días en entrenarlo y que solo les ha costado 5,5 millones de dólares, que nuevamente, como pasaba antes con los millones de millas de Waymo, 5,5 millones de dólares para uno de los mortales normales es un pastón, es una fortuna, pero para entrenar un modelo relativamente grande de inteligencia artificial es una fracción de lo que normalmente costaban o decían las empresas que los entrenaban hasta ahora. Y esto es un indicador más, que se une a los muchos que ya hemos visto últimamente, de cómo las empresas están empezando a dividir esfuerzos entre seguir mejorando el rendimiento, los resultados de sus modelos, mientras que a la vez intentan buscar maneras de hacer más eficientes los procesos de training y últimamente también de inferencia, porque si no los costes son inasumibles. Otra cosa curiosa de este DeepSeek V3, que sigo dando datos técnicos, es que han usado floats de 8, números en coma flotante de 8 y no floats de 16, que es lo habitual. Esto tiene un ahorro obvio, primero en uso de memoria, los números te ocupan la mitad, los pesos te ocupan la mitad, pero por supuesto también en procesamiento, porque cada vez que tienes que hacer las operaciones con matrices, son matrices de floats de 8 y no de floats de 16, con lo cual tienes la mitad de bits que multiplicar, sumar, hacerle la traspuesta, lo que sea. Y una vez contados todos estos detalles técnicos, lo realmente interesante de DeepSeek V3 es que con todas esas peculiaridades da un resultado, da un rendimiento excelente. Cuando digo excelente, quiero decir que en general, por las evaluaciones que he leído, aparte de los típicos benchmarks, mejora prácticamente a todos los demás open source, porque otra cosa buena de este DeepSeek es que es open source, e incluso mejora a algunos de código cerrado
como Claude Sonnet 3.5 y GPT-4o en algunas tareas. Es cierto que a estos no lo superan todas, pero en algunas tareas sí. Bueno, pues nuevamente una buena noticia que un código abierto supere a códigos cerrados y a códigos cerrados del prestigio y del peso que tienen en el sector Sonnet 3.5 y GPT-4o. Se libera, como decía antes, con licencia open source, muy permisiva, incluso para uso comercial, y por lo tanto varias conclusiones que sacar de esta noticia. La primera, como decía, es que el código abierto ya está empezando a entrar en la fase en la que le habla de tú a tú al código cerrado. Esto es algo que hace un año parecía impensable, como mínimo parecía que iba a llevar mucho más tiempo. El segundo es que estamos viendo, como decía antes, cada vez más nuevas maneras, nuevas técnicas de bajar las necesidades de computación de los LLMs, tanto en training como en inferencia. Y la tercera es que China definitivamente se ha puesto las pilas en inteligencia artificial. Hace poco, Qwen, el modelo de Alibaba, se anunciaba o se presentaba al mundo como el mejor open source, y unas semanas después el que se presenta como mejor open source es DeepSeek. Así que ahora mismo podríamos estar hablando de que los dos mejores modelos open source, e insisto, ahora ya compitiendo casi de tú a tú con los de código cerrados, son dos modelos chinos, el DeepSeek V3 y el Qwen, creo que era el 2.5, puede ser. En fin. Y por cierto, hablando de Qwen, y esa es la segunda novedad de modelos versiones de esta semana, es que Qwen ha presentado una variante de su último modelo, que es a la que ha llamado QVQ, y la V viene de Visual, porque lo que ha utilizado es la base del modelo Qwen para hacer un modelo de código abierto, de pesos abiertos más que de código abierto, que sea visual y que además sea un modelo de razonamiento. Recordad que últimamente estábamos viendo la frase esta de los reasoning models. Qwen había presentado el QWQ, que era su modelo de reasoning, y ahora presentan este QVQ, que es reasoning y visual. Y como pasaba antes con DeepSeek, este modelo de Qwen, este QVQ, mejora a GPT-4 y mejora a Claude Sonnet 3.5 en varios benchmarks, entre ellos el MMMU y MathVista. Y para terminar con los nuevos modelos y versiones, Meta ha presentado esta semana, una nueva familia de modelos a la que ha llamado Apollo con 2 Ls, que entiende y explica, si se lo pides, vídeos de hasta 1 hora. Esto puede ser la salvación de todos los que no nos gusta consumir contenido audiovisual porque es lentísimo. Entonces, si le puedes dar un vídeo de YouTube de 1 hora, que el modelo se lo vea por ti y que te saque los normalmente 5 o 10 minutos de chicha que tiene ese vídeo y que te quite todas las tonterías del atontado de turno que está ahí haciendo el cretino, pues eso que ganamos todos los que no tenemos ganas de perder el tiempo miserablemente. Y vamos ya con las píldoras. Esta semanita creo que no solamente voy a ser capaz de meter el podcast en 30 minutos, que aunque no lo cumpla casi nunca, sigue siendo mi objetivo, sino que igual incluso me sobran. Vamos allá. 2 pildoritas. Una es que ha habido leí un artículo interesante sobre cómo las famosas alucinaciones, esas meteduras de pata, esas invenciones, como le queráis llamar, de los modelos de inteligencia artificial, están siendo utilizadas en algunos campos como herramienta para generar nuevas líneas de pensamiento que, por definición, a nadie se le habrían ocurrido porque son, a primera vista, inconsistentes o no son verdad. Por ejemplo, un tal, yo no lo conocía hasta que leí este artículo, David Baker, de la Universidad de Washington, que fue premio Nobel de Química, decía que él utiliza las alucinaciones de la inteligencia artificial para diseñar o para iniciar el proceso de diseño de hasta 10 millones de nuevas proteínas, y que espera que estos nuevos diseños lleguen en algún momento, algunos de ellos, a traducirse en maneras de tratar enfermedades que a día de hoy somos incapaces de tratar. Y cuando digo somos, debería haber dicho son, porque nunca debería utilizar la primera persona del plural para referirme a los médicos, no por los médicos, sino por mí. De la misma manera, el profesor del MIT, James Collins, decía que él también había empleado las alucinaciones de inteligencia artificial para generar nuevas estructuras moleculares y desarrollar así nuevos antibióticos. Y en otro campo, dentro del mismo artículo, se mencionaban algunos meteorólogos, una tal Amy McGovern de la Universidad de Oklahoma, que también utilizaba las alucinaciones de inteligencia artificial para generar escenarios meteorológicos literalmente
imposibles y, por lo tanto, someter al modelo a los casos más extremos que a uno se le puedan ocurrir. Como normalmente los que se nos suelen ocurrir, por muy originales que seamos, no son todo lo raros que querríamos para hacer una especie de do test al modelo meteorológico, pues las alucinaciones de la inteligencia artificial vienen muy bien justamente para eso, para que tomarlas como ideas que nunca se nos habrían ocurrido a los humanos, porque no siguen la lógica humana para la que intentamos que los modelos de inteligencia artificial sirvan. En esos errores que cometen, en esos errores cuando se salen de nuestra lógica, podemos encontrar fuentes de nuevas ideas que a nosotros nunca se nos habrían ocurrido. En el fondo, es una manera de ver las alucinaciones como una especie de brainstorming, pero, como también dicen los gringos, on steroids. Es como una especie de brainstorming, pero a lo bestia. Al final, cuando haces una sesión de brainstorming, lo que intentas es provocar que el cerebro de las personas que estén en la sala piense cosas que no habría pensado antes, que vaya por líneas de pensamiento que no habría seguido antes. Pero cuando hacemos eso con humanos, lo que hacemos es decir, fíjate qué creativos somos, fíjate qué disruptivos somos, fíjate qué brainstorming más bueno hemos hecho, qué sesión más productiva. Sin embargo, cuando esas ideas locas las propone una inteligencia artificial, empezamos a criticar a la inteligencia artificial diciendo que no se entera y que vaya burradas. Nuevamente, criticamos cualquier cosa que termine en artificial porque eso nos hace sentir de alguna manera un poquito triste, un poquito, en fin, miserable, especiales. Pero si quitamos ese prejuicio de que todo lo artificial nos eclipsa un poquito a los humanos y aprendemos a usar la inteligencia artificial en nuestro beneficio, no como una competición, pues incluso los errores de la inteligencia artificial nos pueden servir para iniciar caminos que nunca, sin esa inteligencia artificial que ha alucinado, habríamos abierto por nosotros mismos. Y la segunda píldora es que Boston Dynamics ha presentado un vídeo de felicitación de Navidad donde su robot humanoide, recordad que el de Boston Dynamics se llama Atlas, hace nada más y nada menos que un backflip. Un backflip es un salto mortal hacia atrás. A día de hoy, que yo sepa, es el único robot que hace backflips. ¿Es útil? No. ¿Mola? Mola todo. De hecho, mola tanto que os dejo en las notas del podcast la dirección del vídeo para que podáis ver a Atlas marcándose un backflip como un campeón, cayendo de pie y casi sin titubear. Desde luego, se vuelve a poner de pie como si no hubiera pasado nada. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.